Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Píldoras de Libertad Política. Vamos a seguir con un segundo vídeo de la serie que he dado en titular Los asesores republicanos del rey de España. Y en este caso vamos a hablar de otro bicentenario, donde estos presuntos asesores, que yo digo que parecen ser, por lo menos por sus errores tremendos, tienen pinta de ser republicanos, porque flaco favor le hacen a la propia institución de la monarquía, asesorando de ciertas formas y de cierta manera, y sobre todo asesorando para que los reyes acudan a ciertas conmemoraciones, pues de una forma un tanto bastante extraña. Como os he dicho, en este segundo vídeo vamos a hablar de la conmemoración de otro bicentenario. En el primer vídeo hablábamos de la conmemoración de los 200 años de la promulgación de la Constitución de Cádiz de 1812, y en este otro vamos a hablar del bicentenario del nacimiento del general Joan Prim Prats, que nació en 1814 y murió asesinado a finales de 1870. Pero bueno, vamos a empezar como suele ser habitual y como debe ser siempre, ¿no? Vamos a empezar por el principio. El caso es que en el año 2013, siendo todavía rey Juan Carlos I, se hace una comisión de estas de conmemoración. Ya sabéis que estas comisiones de conmemoración, igual que las comisiones parlamentarias, suelen servir para repartir subvenciones del dinero de los impuestos a troche y moche, y donde realmente solo ocurra un par de ellos. En este caso, muchas veces, modestia aparte, suelen ser los historiadores en cuanto a las conmemoraciones culturales, y el resto pues solo figura o incluso cuelan hasta marcas comerciales para patrocinar las vidas y los hechos históricos de nuestros ilustres antepasados. Bueno, el caso es que en 2013 esta comisión que se había formado para conmemorar el nacimiento de Joan Prim Prats viene al Palacio de la Zarzuela y es recibida por el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, actual Felipe VI. Bueno, el caso es que aquí la monarquía muestra su apoyo a la conmemoración. De buena forma son recibidos, son agasajados en palacio, y muestra su apoyo de la institución de la corona a la conmemoración del nacimiento de este héroe español del siglo XIX. Y yo creo que los asesores que debieron decirle a la corona que apoyara esta iniciativa, yo creo que no saben de historia. Insisto nuevamente, una de tres: o los asesores son muy brutos, son muy burros, son producto de la LOGSE, como suelo bromear. Dos, se creen que los españoles somos imbéciles, que nadie ha leído un libro de historia. Y tres, que la corona tiene topos en su propia casa y todavía no lo sabe. Porque vamos por partes. La corona, insisto, apoya el bicentenario del general Prim. Y ahora vamos a hablar un poco de quién era el general Prim. General Prim, Joan Prim Prats o Joan Prim Prats, es un militar español heroico, valeroso, un hombre inteligente, nacido en la ciudad de Reus, español por los cuatro costados. Como él decía, yo soy un español nacido en Reus. Cataluña es mi patria chica y España es mi nación, decía el general. Por otra parte, ya al final del vídeo sabré cómo trataron luego el acontecimiento final ciertas autoridades que se las trae también. Bueno, el caso es que para la conmemoración del general Prim se iba a hacer una serie de conmemoraciones, exposiciones, iban a hacer algún tipo de reportaje, y también se iba a exhumar la momia del general Prim, que depararía también ciertas sorpresas. Pero bueno, vamos a ver quién era el general Prim. El general Prim nace, como he dicho, en Reus, en Cataluña. Es un héroe de las guerras de África del siglo XIX. Llega a ser presidente del Consejo de Ministros, lo que hoy es el presidente del gobierno. General Prim es un hombre de ideas avanzadas para la época. A pesar de lo que se dice, los ejércitos siempre han sido vectores de ideas novedosas, frente a la idea que tenemos del ejército en España, que lastra un poco el mundo de los espadones del siglo XIX, el mundo de las proclamas, de los golpes, de las asonadas, y también, sobre todo, lastra
el saborcillo, el regusto todavía en el imaginario general, digo, ojo, no hablo de lo que es el ejército dentro de sí, pues lo saben mejor algunos de mis amigos militares, pero en la imagen, en el imaginario popular sigue lastrando un poco ese regusto ultraconservador, castrense católico de la época de la dictadura del general Franco. El general Prim, como he dicho, yo creo que leyendo un poco su biografía, sus ideas, sus discursos, yo creo que era un hombre, era republicano, era un hombre que estaba muy interesado por la historia de Francia, por supuesto, y también uno de los primeros y de los pocos grandes políticos españoles interesados por la historia de la libertad política de los Estados Unidos. El general Prim celebra, no es que la lleve a cabo, sino que celebra, me refiero, de que se alegra, ¿verdad?, de nuestra propia Revolución Gloriosa de 1868, donde él es desalojada del trono y donde se exilia la reina Borbón Isabel II de España. Ya sabéis que después hubo unas regencias, después el general Prim patrocinará a la dinastía de Saboya con el rey Amadeo I, que solo estará un par de años en el trono, al final habrá un desbarajuste total y acabará proclamándose en 1873 la Primera República Española. Pero bueno, el general Prim, como digo, es un hombre de ideas avanzadas, modernizadoras, creo que republicano, pero en un país que él cree con un nivel de analfabetismo brutal, con un nivel de influencia de la Iglesia todavía enorme y grandísimo. Para él dar el paso a la República, insisto, pues era algo precipitado. No sé si fue correcto su obrar o no lo fue. No soy especialista tampoco en el personaje. Pero bueno, el general Prim sí que ve la oportunidad después de la Revolución Gloriosa Española de avanzar hacia lo que él llama una monarquía democrática y dar una constitución con una verdadera separación de poderes, donde el rey ejerciera solo el ejecutivo y luego estuviera el legislativo y la independencia del judicial. El caso es que en una de estas sesiones apasionantes parlamentarias, yo no sé si porque le acusan de querer apoyarse o pretender apoyar la vuelta de los Borbones después volverá Alfonso XII, luego ya después del manifiesto de Sanjurjo, 1875. Pero bueno, antes se le acusa malamente de ser proclive a los Borbones. Por una parte, otros dicen que duda, ¿verdad?, porque no se apostaba realmente, no tenía suficiente fuerza su opción, no tenía suficiente fuerza dentro del hemiciclo su opción para patrocinar a Amadeo de Saboya. El caso es que unos le acusan de republicano, otros le acusan de querer volver a traer a la dinastía Borbón, y es aquí donde en este vídeo donde viene el núcleo de este vídeo y donde viene el argumentario de que el rey tiene asesores republicanos, porque si los asesores republicanos del rey, en este caso del príncipe de Asturias Felipe VI en 2013, hubieran leído un poco de historia, saben que el general Prim, siendo presidente del Consejo de Ministros, dijo, y está en las actas del Parlamento del Congreso de los Diputados, se puede ir a mirar la sesión en la que lo dijo, está negro sobre blanco, dijo que mientras yo sea el presidente del Consejo de Ministros, los Borbones no pisarán España jamás, jamás, jamás. Lo dice 3 veces, como Pedro, que negó 3 veces a Cristo. Pues él se reafirma en 3 ocasiones en que mientras él sea el presidente, lo que hoy es el presidente del gobierno, nunca un Borbón volvería a reinar en España. Por eso os digo que cuando se presenta esta comisión para el bicentenario para la conmemoración del bicentenario de los 200 años del nacimiento de Prim en la Zarzuela, yo no sé si los asesores, probablemente el rey, no lo sé si el rey lo sabría, no sé si el rey ha estudiado mucha historia o no, pero los asesores estoy seguro de que se la metieron doblada de alguna forma o desconocían absolutamente la personalidad del general Prim, que en ningún caso quería. Bueno, él había visto que de alguna forma la decadencia en su momento contemporáneo, en su contemporaneidad de España, habían tenido mucha culpa los Borbones. Fijaos que al poco tiempo España había perdido ya parte de los territorios de ultramar. En Cuba empezaba a haber un ambiente proindependentista de los criollos frente a la metrópoli, frente a la Villa y Corte, y el general Prim estaba viendo que en parte echaba la culpa, lógicamente porque los Borbones, en aquella época el rey reinaba y gobernaba,
pues tenía la culpa de todos los desastres de España. Insisto, él luego se hace fama como militar, entra en política y luego pues acaba asesinado a finales de 1870 en una conspiración que no ha quedado todavía muy clara. Algunos dicen que, fijaos, en una conjunción de monárquicos y republicanos, ¿verdad? Le hicieron una especie de pinza. Unos dicen que el duque de Montpensier, que era un Orleans, el padre de la famosa María de las Mercedes, que casará luego con Alfonso XII, que quería ser rey de España. Dice que fue ayudado incluso por republicanos que habían visto en Prim un hombre modernizador, pero no lo suficientemente avanzado de ideas para establecer la república. En fin, pero esto ya es una historia que queda para otro programa. Y respecto de lo que os he dicho de lo curioso de la momia de Prim, como os he dicho anteriormente, insisto, cuando se va a conmemorar ya en 2014, el año que precisamente abdica Juan Carlos I de Borbón, se abre el sepulcro de Prim, que estaba en Reus. El cadáver había sido trasladado primero desde Madrid a Reus, a su ciudad natal, y el cadáver, al abrirse, pues se encontraron sorprendentemente la momia muy bien conservada y que había sido enterrada con una ritualística masónica, ¿verdad? Tenía dos ojos de cristal artificiales, tenía entre las piernas tenía una especie de copa donde se guardaban los órganos, es decir, una serie de disposiciones muy masónicas. Se sabe después que Prim era masón, pero que en aquella época todos los grandes líderes de lo que podríamos llamar partidos políticos no eran partidos, no eran partidos políticos de masas como en la actualidad, sino esas especies de, bueno, no dejaban de ser camarillas de próceres, de notables, pues muchos de ellos eran masones. Incluso dentro de la conspiración pseudo-monárquica, pseudo-republicana, probablemente también pudo haber la masonería, una rama de la masonería que no estaba muy de acuerdo con la forma de gobernar del general Prim, pues pudo haber también sido instigadora de su asesinato. El caso es que no queda muy claro el motivo final del asesinato del general Prim. Recuerdo, en la calle del Turco, el actual Marqués de Cubas, en la capital de la nación, en la capital de España, Madrid. Y luego lo otro curioso también es el sesgo independentista verdaderamente repugnante que dieron las autoridades del Ayuntamiento de Reus y la propia Generalitat de Cataluña. Fijaos, muestra un ejemplo. Hicieron un cartel donde aparecía el bicentenari del general Prim, la conmemoración en la ciudad de Reus y tal, una serie de exposiciones, literatura de la época, manifiestos, discursos del general Prim traducidos al catalán. Prim hablaba indistintamente catalán y castellano como la mayoría de los catalanes, pero siempre, como he dicho, decía que Cataluña es mi tierra chica, mi patria chica, es mi país, la acepción de país paisano, ¿verdad? Y España, la gran nación de España, la grande patria, la patria grande de España era su patria. Y entonces aparece en la portada de este cartel uno de los cuadros, un cuadro muy famoso en el que aparece el general Prim en el campo de batalla de las guerras del norte de África, enarbolando, y aparece detrás otro soldado enarbolando una bandera de España con el blasón de Castilla y León y la corona, ¿verdad? La bandera de España con el escudo que llevó a lo largo de prácticamente todo el siglo XIX, ¿verdad? Con el Castillo y León y, como digo, la corona encima del centro. Entonces, el grafismo que contrató la Generalitat de Cataluña, el Ayuntamiento de Reus, eliminaron, ¿verdad?, el soldado que aparece a caballo atrás. Y si no lo eliminaron, por lo menos hicieron un encuadre para que solo saliera el general Prim a caballo y que la bandera de España que aparece detrás. Aparecen también soldados de batallones catalanes luchando por España en el norte de África con banderas españolas y con la barretina, ¿verdad? Con el gorro popular de los catalanes, de los payesos catalanes. Y bueno, pues fijaos que la tergiversación tan tremenda. Insisto, un personaje doblemente maltratado, primero por una monarquía que lo patrocina cuando él no quería absolutamente saber nada. Por eso, cuando digo, si los muertos se revolvieran en sus tumbas, cuando abrieron la tumba del general Prim, ¿verdad?, 200 años después, igual el cuerpo igual se había movido, porque claro, ver que un Borbón estuviera patrocinando su 200 aniversario, pues probablemente en vida le hubiera organizado. Y por otra parte, los independentistas
dijéramos, amputándole la parte española que tenía el general Prim muy a gala, pues haciendo estas barbaridades y con su memoria, en fin, algo, por desgracia, habitual y con el maltrato habitual de nuestra historia por parte de la oficialidad, no solo de las instituciones, sino de los propios intelectuales orgánicos de este estado de partidos, de esta oligarquía de partidos, de esta partitocracia. Otro gallo nos cantaría con libertad política colectiva, donde los investigadores fueran realmente libres, donde dependieran de sus méritos, donde la investigación y el mérito sería verdaderamente primado y donde los personajes históricos serían en toda su dimensión. En el caso de Prim, en su dimensión primero catalana, por supuesto, pero también en su dimensión española. Y bueno, queridos amigos, pues con este segundo vídeo de esta nueva metedura de pata de los asesores de Zarzuela, mandando o patrocinando el bicentenario de un hombre que no quería saber nada de los Borbones, como era el general Joan Prim Prats, fijaos qué apellidos, ¿no? Tan catalanes, tan españoles. Pues bueno, esta nueva metedura de pata de estos asesores que, insisto, no sé si son muy brutos. Dos, se creen que los españoles no sabemos nada de historia o que la propia monarquía le han colado hasta en los cimientos de la zarzuela, les han colado a estos asesores pretendidamente republicanos. Y queridos amigos, recordad lo que digo siempre para finalizar mis vídeos, ¿no? Libertad política para todos, libertad política para la nación y libertad constituyente ya.